Buenos días, muchas gracias por venir. Esta conferencia de prensa es la continuación de lo que iniciamos en el día de ayer a raíz de la situación o la variación de la situación epidemiológica en San Antonio de Areco. Un breve repaso en el día de ayer, con mucha claridad, los doctores Espina y Crudo comentaron que San Antonio de Areco está atravesando un proceso delicado en lo que tiene que ver con la aceleración en la circulación y propagación del virus, que en el día de ayer llegamos al pico máximo de contagios o de COVID positivo desde que arrancamos la pandemia, y que eso nos coloca en la necesidad de tener que tomar decisiones que obviamente son decisiones que van a afectar algunos aspectos de la vida de nuestra comunidad, pero que son absolutamente necesarias. En el día de hoy estamos emitiendo un decreto donde vamos a restringir alguna clase de actividades sobre las que vamos a explicar seguidamente, pero sí, y esto es importante para que todos podamos transitar este proceso con la mayor tranquilidad posible, teniendo en cuenta las circunstancias. Todas estas medidas son tomadas con la única finalidad de proteger la salud pública. Son medidas que lamentablemente van a afectar a algunos sectores en particular, pero que se toman en beneficio de toda la comunidad, y es toda la comunidad la que debe entender la necesidad de respetar estas medidas y de cumplirlas. Otro dato que es importante, que también nos queda a todos claro para disipar más preocupaciones de las que hoy tenemos: la situación de San Antonio de Areco no es ni más o menos grave que lo que atraviesa la región. Esto es este brote o esta mayor cantidad de contagios es una realidad que atraviesa toda la Argentina en general, y en particular a la provincia de Buenos Aires, como todos podemos ver en los medios de comunicación. Lo que sí está ocurriendo en San Antonio de Areco, que como lo hemos hecho en otras oportunidades, nos anticipamos a tomar medidas para que la situación que hoy está atravesando no se complique. Ya lo hemos hecho antes, retrocediendo fases, suspendiendo autorizaciones, y bueno, y hoy lo estamos haciendo en este momento, porque no tiene ningún sentido esperar que la cuestión se desborde para después salir mal, tarde y sin planificación a tomar medidas. Van a ser por 14 días, porque es el proceso que naturalmente atraviesa cuando ocurre este tipo de brotes, pero claramente, como ha pasado en otros casos, si la evolución epidemiológica mejora, bueno, obviamente que vamos a revisar cada una de estas medidas. Sí, también, como para terminar, para abordar desde muchos aspectos de lo que hoy está ocurriendo, no se nos escapa que estamos saliendo con estas medidas a mitad de semana, que muchas van a afectar actividades que se desarrollan los fines de semana, pero son las incertidumbres y los imprevistos propios de cualquier pandemia, donde la cantidad de contagios se terminó de detectar hace 1 o 2 días, y sobre la base de eso tomamos las medidas que vamos a tomar, siempre tratando de encontrar un equilibrio entre lo que tiene que ver con la protección de la salud y tratando de afectar lo menos posible a la vida de nuestra comunidad, y tratando de contemporizar la mayor cantidad de variables. Pero sí queda claro, para que todos manejemos la misma información, desde nuestro rol de responsables del municipio, tenemos la obligación y el deber de proteger o de tomar las medidas que beneficien al conjunto de la sociedad, y muchas veces teniendo que afectar a una cuestión muy particular, y que bueno, sobre la base de eso después también vamos a tomar algunas medidas para paliar las consecuencias de estas decisiones. En primer lugar, y ya entrando a lo que tienen que ver las medidas en sí mismas, a partir del día de mañana quedan prohibidos todas las actividades sociales en lugares públicos o privados que se realicen a través de grupos no convivientes.
Y acá vamos a empezar a hablar con un poquito más de claridad, porque a veces la redacción de las normas generan fisuras o generan ambigüedades. Se detectó a lo largo de lo que fueron los testeos y sobre todo en las últimas 3 semanas que la principal causa de contagio son las actividades sociales, las fiestas, básicamente los encuentros de una importante cantidad de gente en un entorno de festejo o de actividades de esas características. Y además se detectó que la gran mayoría de las personas afectadas en esta nueva escalada del virus son jóvenes, que lo más probable es que transiten el virus con absoluta normalidad, y hasta incluso pueden ni siquiera enterarse de que tienen COVID positivo, y eso no les va a traer ningún problema. Pero, como ya lo sabemos, ese virus que tienen lo pueden transmitir a un grupo de riesgo, y eso puede generar consecuencias delicadas, incluso la muerte. Entonces, en primer lugar, por 14 días no van a estar autorizadas las actividades sociales, las fiestas, los eventos sociales, y en esto todo lo que implique la concentración de personas en ese marco. Y vamos a hacer todos los esfuerzos con los recursos que tenemos de poder controlar esta cuestión, y vamos a ser severos con las multas. No es cómodo decirlo, y esto generalmente genera una discusión paralela a lo que tiene que ver con el COVID, pero nosotros tenemos un marco normativo que nos permite aplicar multas desde 8.000 pesos hasta 1,5 millones de pesos. Si nosotros vemos que esta medida, que es clara, que es simple de entender, no es respetada por la comunidad, y eso nos pone en riesgo nuestro sistema de salud, no vamos a tener ningún tipo de contemplación a la hora de aplicar las multas. Esto lo digo en estos términos para que todos manejemos el mismo idioma y para que todos sepamos de lo que estamos hablando. Después, esto tiene que ver con las actividades sociales. Lo que tiene después otro capítulo, otra línea de prohibiciones tienen que ver con las actividades recreativas, ¿no? Las actividades recreativas, a las que entendemos como las actividades que se hacen al aire libre, en espacios públicos, solamente vamos a poder, y por el plazo de 14 días, llevar adelante actividades que tienen actividades recreativas al aire libre en grupos no mayores de 10 personas y en un horario de 8 a 21. Y voy a hablar en los mismos términos que los eventos sociales. Esto quiere decir que después de las 21 horas no está permitido hacer actividades recreativas en espacios públicos. Y esto incluye que tampoco está permitido, no lo estaba antes, pero mucho menos ahora, este nuevo fenómeno que advertimos y que tantas complicaciones nos trajo a la comunidad y que estamos trabajando para poder ordenar, los encuentros de personas, fundamentalmente en la zona del río, donde llevan música, donde se arma una especie de lugar de esparcimiento. No estaba permitido antes, porque para ese tipo de actividades hay que, digamos, sacar determinados permisos, pero mucho menos está ahora. Así que esto es un pedido a la comunidad de que no solo respetemos la ley porque corresponde que una comunidad respete la ley, sino porque además es un foco muy importante de contagio. De manera que a partir del día de mañana, las personas que ignoren estas directivas o que no cumplan con este tipo de normas, primero sepan que eso es una fuente de contagio muy importante, y segundo, que pueden ser pasibles de severas multas. Desde el punto de vista municipal, lamentablemente, Vicky Forcín había iniciado un excelente trabajo de actividades culturales que había dado muchos resultados. Por 14 días lo vamos a suspender, porque también tenemos que desde el Estado sumar a generar todo lo que podamos para volver a una situación similar a la intermitente con el barrio, que es complicado de ordenar. Con el tema de las actividades culturales, quedan suspendidas por 14 días. Las actividades gastronómicas y afines, lamentablemente, si bien todos los restaurantes, las cervecerías, los bares han sido muy respetuosos en el cumplimiento de los protocolos, no por eso deja de ser también un lugar de contagio, porque por la propia dinámica de cómo funciona, con lo cual tomamos la decisión de
restringir el horario por 14 días. El horario de cierre va a ser a las 0 horas. Van a seguir funcionando al 50% de su capacidad, pero disponiendo los lugares para que haya una distancia de 2 metros entre cada una de las personas. Todas estas medidas son las que disminuyen el riesgo de contagio y la velocidad de circulación. Con respecto al resto de las actividades comerciales que están permitidas por otras normas, también vamos a disponer un cierre a las 0 horas. Un kiosco, por ejemplo, un almacén, por ejemplo, su horario de cierre es a las 0 horas y después continuarán trabajando como venían haciéndolo hasta ahora. Con respecto a las actividades en clubes sociales y deportivos, en San Antonio Oreco tenemos por lo menos 2. Vamos a continuar con este marco de que pueden trabajar al 50%, pueden funcionar al 50% de su capacidad, siempre asegurando que haya entre las personas que realizan una determinada actividad 2 metros de distancia y cumpliendo todos los protocolos de COVID. Sí quedan prohibidos dentro de los clubes sociales y deportivos las actividades en espacios cerrados, y aquellos clubes que tengan servicios de camping solamente podrán brindarlos a grupos convivientes, porque no tiene ningún sentido que prohibamos las reuniones sociales en las casas y que después esas reuniones sociales de personas no convivientes se trasladen a los campings. Todas estas medidas las tomamos tratando de evitar los contagios y la circulación del virus. Y con respecto a las actividades deportivas, también lamentablemente vamos a tener que dar un pasito para atrás en lo que tiene que ver con los deportes con contacto. Siguen autorizadas las actividades deportivas, individuales o colectivas, pero con deportes sin contacto. Y para el caso de la preparación física en lugares como gimnasios o afines, sí dispusimos que continúen trabajando, pero dando turnos de hasta 5 personas, siempre que se asegure la distancia de 2 metros. Bueno, en términos generales les pude describir cada una de las medidas, que a modo de conclusión las voy a enumerar. Actividades sociales se encuentran prohibidas, las recreativas con horario de 8 a 21, las actividades deportivas sin contacto, las gastronómicas hasta las 12 en espacios abiertos y con distancia de 2 metros, las actividades comerciales restantes a las 0 horas, con excepción de estaciones de servicio que tienen una normativa especial que les permite trabajar las 24 horas, los clubes sociales y deportivos al 50% de su capacidad, manteniendo los 2 metros, si tienen camping solo grupos convivientes, no actividades en lugares cerrados, y las actividades culturales quedan suspendidas. Estas medidas son por un espacio de 14 días contados a partir de mañana, fecha a partir de la cual va a estar vigente este decreto. Y de vuelta, la razón por la cual tomamos esta medida, que sabemos los trastornos que genera, no tiene otra motivación que proteger a nuestra comunidad, evitar que el sistema de salud se sature y evitar que se agraven las consecuencias de esta pandemia. Obviamente que cada una de estas actividades que han sido afectadas por las medidas que tomamos van a tener sus correspondientes exhibiciones o exenciones en los tributos que tienen que pagar de acuerdo a la normativa fiscal. Y sí, y para terminar, por lo menos con esta parte de la conferencia, es un llamado a la comunidad de que si cumplimos correctamente con estas medidas y tenemos presente que desde el Estado podemos sacar un montón de medidas, pero si la comunidad no comprende la necesidad de cumplirlas y que la responsabilidad individual, que el cuidado personal es clave para esto, bueno, nos va a costar poder levantarlas dentro de los 14 días. Nuestra expectativa es que con esto empecemos a disminuir el nivel de contagios y tratar de volver a una cierta normalidad para poder restablecer las actividades. El panorama en general no es bueno, pero bueno, va a depender de todos nosotros de poder revertirlo. Así que, con respecto a esto, creo que más o menos le hemos podido compartir todos los datos necesarios.